de gimnasia. Claro, que son sectores que están también y que no se saben cuándo van a volver. Ivana. Sí, ¿cómo les va, Ciro y Ana? Buen mediodía. Nosotros estamos en esta plaza 25 de mayo frente a la Casa de Gobierno, que hoy realmente se constituyó en epicentro, en escenario para la protesta de diversos sectores que efectivamente no han podido recuperar todavía la posibilidad de volver a trabajar, y por eso vinieron hoy hasta aquí. Por un lado, para intentar reunirse con autoridades, para entregar protocolos que ellos mismos elaboraron, y por supuesto para visibilizar esta situación que en algunos casos ya consideran prácticamente terminal. Había tanto maestros jardineros y maestras jardineras de los jardines maternales, como también profesores de educación física que básicamente se desempeñan en gimnasios, en clubes, en parques. Algunos guardavidas que también trabajan en natatorios, esta actividad tampoco se ha podido normalizar todavía, academias de danzas y hasta algunos docentes reemplazantes llegaron hasta aquí, hasta esta plaza 25 de mayo para, como decía, exteriorizar la situación, visibilizar la situación por la que están atravesando, pero fundamentalmente para pedir una ayuda y la reapertura de estos rubros para que puedan volver a trabajar. Para que nos escuchen realmente. Vamos a abrir las puertas cuando nos permitan, pero desde ya que vemos que los papás ya solicitan el cuidado de sus hijos porque ya empezaron a trabajar. Acá se abrió el comercio a partir del lunes y esos nenes están boyando muchos en casa de abuelos, familiares, y no está bueno. Nosotros nos diferenciamos de la escuela, que son grupos muy reducidos, donde no hay un circulamiento de chicos constantemente, entran en diferentes horarios, entonces bueno, con un protocolo, no ya, pero que nos escuchen por lo menos. Poder volver a trabajar o alguna ayuda, porque la verdad que los padres no pagan, algunos no pueden pagar la cuota por toda la situación y nosotros no podemos abrir, o sea, y por ahí tienen que poner una niñera y pagar el jardín y no se puede, y tenés que elegir. Durante este periodo de cuarentena el jardín siguió cobrando la cuota. Hubo papás que obviamente no cobraban porque es toda una cadena, tienen comercio, por ende no podían trabajar, así que se dieron de bajas muchas matrículas, como pasó en la mayoría de los jardines, así que sí, se nos redujo bastante el ingreso, por ende se complica toda la situación de pago de sueldos, alquileres y demás gastos que uno tiene que seguir manteniendo para en algún momento volver a abrir las puertas y volver a trabajar. Todo siguió corriendo, el sueldo de las empleadas, es más, son más de 30 jardines, más de 300 empleadas, que muchas más de 300, perdón. Los impuestos, los alquileres, o sea, que nos escuchen también y nos ayuden un poco con eso, porque eso siguen corriendo, es una deuda que se genera, que si no recibimos ayuda, muchos ya piensan en cerrar. Hace 50 días que el día 0 se nos planteó de la Cámara de Gimnasio que podamos cerrar en cuanto a prevenir todo posible contagio y propagación de contagio, y acatamos esa orden del primer día. Se nos dieron opciones como poder alquilar materiales de gimnasio, que fueron una ayuda, un empujoncito económico, y estamos trabajando bajo rutinas online, como surgió ahora en redes sociales, pero no termina de ser una ayuda completa para los gastos que necesitamos en cuanto a cubrir alquileres del lugar, los impuestos propios de cada uno, la situación económica individual de distintos colegas, que algunos han tenido que cerrar los gimnasios por no poder afrontar los gastos. Nosotros hacemos más hincapié en la actividad física como un método de salud, de prevención a enfermedades. Nosotros consideramos que la actividad física es todo lo contrario al encierro y al sedentarismo. Por lo tanto, el Estado hace mucho hincapié en tener medidas contra el coronavirus, pero estamos descuidando otro sector, que es el equilibrio biopsicoemocional del individuo, que se ejerce a través de la práctica deportiva. El profesor de educación física se tiene que entender como el primer agente de salud, antes que el médico, y te lo digo yo que soy médico. Y además porque el profe de educación física tiene un abanico de cuestiones en torno a la actividad física y la salud, que son las que maneja. Una de las cosas primas que debería entrar en esta flexibilización y que realmente no tiene ningún asidero, pero científico, porque no existe divulgación científica,
que vaya en contra es la práctica de ejercicio al aire libre, manteniendo las normas de higiene y protocolares que se tienen que mantener. Por eso, ¿ustedes consideran que puede haber una clase de gimnasia al aire libre con un profe resguardando todos los cuidados que sabemos, pero que esto se podría hacer y esto ya para ustedes sería una ayuda? Sí, mirá, al aire libre se puede hacer y con un profe de educación física, y además ahí no solo son las recomendaciones que atiendan a que individualmente cada uno tenga que velar, sino que va a haber un eje, un profesor de educación física que además es el que va a velar por ese grupo. Y las actividades individuales también al aire libre, ya sean las caminatas, correr, andar en bicicleta, tienen que estar permitidas por una cuestión de salud orgánica, inmunológica y psicológica, pero aparte porque no existe, por más que lo haya dicho en su momento el ministro de Salud, no existe divulgación científica, un documento que diga que la práctica deportiva al aire libre, manteniendo el distanciamiento social, sea nociva para nada en absoluto. Bueno, una ruidosa protesta, una numerosa protesta, y hablando de distanciamiento social, sobre el que han hecho hincapié todos los profes que escuchamos, costó garantizar ese distanciamiento en esta protesta. La verdad es que fíjense ustedes cómo a veces no tenemos todavía lo suficientemente incorporada esta práctica, que la tenemos que respetar ya cuando entramos a un local comercial, como también cuando protestamos al aire libre. A veces en determinados momentos había realmente mucha gente donde evidentemente ese distanciamiento social no estaba respetado. Una problemática que tiene muchísimas aristas, desde aquella que va y que evidentemente genera mucha incertidumbre y mucha preocupación, porque ya hay gimnasios que han cerrado, porque la matrícula de los jardines maternales está cayendo, porque los puestos laborales de esas maestras jardineras están en riesgo, pero también la cuestión de salud pública, que es la que plantean los profesores de educación física. No solo queremos volver a trabajar por nuestra fuente de empleo, también porque consideramos que nuestra disciplina, y esto es lo que decían los profesores, contribuye a la salud pública. Es un aspecto también que tiene que ver con esta cuestión sanitaria por la que todos estamos de alguna manera velando. Poder hacer actividades al aire libre, resguardando, garantizando el distanciamiento social, con un profesor que a la vez le pueda garantizar esa fuente de trabajo, y las caminatas recreativas. Bueno, aquí se hizo mucho hincapié en esto, Ciro y Ana, porque se considera que eso también es parte de la salud de todos, y fundamentalmente no solo la salud corporal, sino también la salud psicológica. Bueno, Ivana, claro, está claro el reclamo, más allá del sobreimpreso nuestro que dice que hubo poca distancia, es cierto eso, invitamos a que no se relaje nadie, pero hay una necesidad, ¿no? Y eso que surge de tan adentro es muy difícil de colmar si no hay una protesta de por medio, como la de los profesores de educación física. Ahora lo dijimos bien. No hay que decirles de gimnasia porque no les gusta y tienen razón. Pero hay gente que está desesperada, ¿eh? Claro, los dueños y las maestras de los jardines maternales están desesperados, Ivana. Están desesperados. Yo les aseguro que lo que uno pudo percibir en el diálogo, en cada uno de estos testimonios, es ese sentimiento de desesperación, mucha angustia, maestras que realmente, quieren volver a cuidar a los niños y niñas que habitualmente llegan a sus jardines, pero que no saben si el día en el que la actividad se habilite lo van a poder seguir haciendo, porque no saben si el jardín va a poder estar abierto, porque financieramente se les está haciendo difícil hasta pagar los gastos corrientes mínimos. Entonces, bueno, al margen de las cuestiones que tuvieron que ver con la protesta, a ver, lo ideal sería que no lleguemos al escenario de la protesta. La protesta hay que evitarla con la contención y con la respuesta que el gobierno tiene que dar para poder darle a todos la posibilidad de que o trabajen o subsistan. Mucha angustia, hago hincapié en esto, Ana, que vos lo percibiste, mucha preocupación en todas las personas que aquí se movilizaron y que realmente fueron muchas. ¿Sabés cuál es la desesperación, Ivana? Los jardines maternales tienen una situación especial, quedaron afuera de todo. Uno no tiene que pagar para el lugar porque el jardín maternal vos elegís uno, elegís el otro. No es lo mismo que a la escuela, cuando tu hijo ingresa a una escuela, que vos tenés que pagar la matrícula, el lugar, y que tenés que seguir pagando y ver a cada papá cómo lo hace. El jardín maternal, dejaste de mandar a tu hijo, y hay papás que siguieron pagando porque conocen a los dueños del jardín y porque quieren que el jardín no se cierre, por un gesto de... Pero el papá que dejó de cobrar... Hay voluntario. Hay papás que dejaron de cobrar y no tienen de dónde pagarlo, y dejaron de pagarlo al jardín maternal. Y viene ¿Cómo subsiste? Viene la peor parte, que es la de la pelea con los padres, algunos porque no pueden afrontar más un gasto, otros porque verdaderamente les piden por favor que sigan pagando para poder volver algún día, se empiezan a reproducir tensiones, y es toda gente que trabaja, que necesita cobrar, mucha no lo está haciendo,
Y es como una cascada, ¿no? Claro. Se empiezan a caer y a causar un efecto dominó que los incluye a todos al final y que genera esta desesperación que es colectiva. ¿Las maestras de esos jardines no están cobrando? Sí, ¿no? Las directoras, las dueñas de los jardines no pueden pagarlo. Sí, porque además, y este es otro planteo, el jardín maternal no está reconocido como un espacio educativo, claro. Por lo tanto no tiene subsidio del Estado. Es más, en realidad está considerado, aunque parezca una paradoja, casi como una cuestión o local comercial. Hoy en realidad en la ciudad de Santa Fe se tiene que anotar en el municipio de Santa Fe y pagar el DREI y no en el Ministerio de Educación. Claro. Eso en primer lugar, lo cual evita que pueda tener un subsidio del Estado. En segunda instancia, el jardín maternal no ha podido tener ninguna alternativa como para paliar al menos los gastos mínimos. ¿Por qué lo digo? Porque el profe de un gimnasio pudo o alquilar el equipamiento o dar alguna clase virtual que no le alcanzó prácticamente para nada, pero que un mínimo ingreso, uno de los profesores lo decía, más o menos el 20%, se pudo mantener. Bueno, los jardines ni eso. Por lo tanto, es una situación realmente muy preocupante que genera, insisto, angustia, casi una situación dramática en todos estos espacios que elegimos justamente como mamás y como papás para que cuiden ni más ni menos que de nuestros niños. Bien, Ivana, clarísimo entonces la descripción de lo que está pasando capa por capa social, ¿no? Y los trabajos y en las profesiones, cómo se está sufriendo lo de la pandemia. Enseguida volvemos contigo, Ivana. Vamos a estar con los jardines más adelante. Vamos a hablar